La película empieza con un mínimo y vigía dando la señal para que se despierten los demás y así organizar todo para recibir a los mínimos militares que venían en una libélula. Empiezan los trabajos para recolectar frutos y agua. Al parecer, se confunden y traen un pistilo. ¡Esconden los pistilos! ¡Los verá una abeja! Esto a su vez trae la atención de las abejas, así que se desata una batalla donde logran ahuyentar a las abejas. Una de ellas vuela en dirección a la casa de Arthur, donde encuentra un plato con un poco de miel, y cuando se acerca, esta es atrapada con un vaso encima. Podemos ver que el que lo atrapó fue el padre de Arthur, quien lo hizo recalcando su odio a los insectos, dando como excusa de que lo hacía porque Arthur era alérgico a las abejas, para luego ir en busca de un matainsectos. En otra escena, una tribu de nativos prueba el caldo que el nativo jefe preparó y entre ellos vemos a Arthur probando también el caldo y al parecer participará en un ritual de iniciación. Aquí vemos un flashback de cómo fue las pruebas que tuvo que superar. La primera prueba fue que tuvo que abrazar un árbol hasta poder sentir su latido o su esencia. La segunda prueba fue que tuvo que ganarse la aceptación del mundo mineral. Gracias a su paciencia pudo pasarlo al mezclarse con las rocas. La tercera prueba era reconectarse con el mundo animal, aprendiendo acciones simples y vitales, viendo los comportamientos de los animales y actuando como uno. En eso entra el perro ladrando y Arthur lo empieza a seguir. Resulta que el papá de Arthur está preparado para matar a la abeja, así que empieza a buscar el veneno. Y antes de eso, llega Arthur para liberar a la abejita. Los padres están sorprendidos de cómo desapareció la abeja y empiezan a sospechar de que alguien la liberó. Y justo en ese momento, la abeja pica en el trasero del padre de Arthur. Vaya karma. Después llega la abuela en un carro junto a su abuelo, donde el abuelo le pregunta cómo le fue en su iniciación y muestran el medallón que es la prueba de que ya la pasaron. El abuelo le da una recompensa a Arthur que resultó ser un tren de juguete. Luego vemos que la madre de Arthur no odia a los insectos, más bien los quiere proteger, pero le tiene miedo a su esposo, o sea, al enfermo este. Cuando va a la cocina se da cuenta de un camino hecho por hormigas y luego va a la habitación de Arthur y ve que está jugando con el tren que le regalaron y le dice que se dio cuenta que él liberó a la abeja. Pero Arthur dice que lo hizo porque sintió pena por esa abeja y que si su madre estaría en el lugar de esa abejita, él haría todo lo posible por salvarla, a lo que su madre se conmueve. Luego el sonso este de su padre sigue a una abeja hasta el bosque y descubre un panal de ellas y con intenciones de vengarse quiere tirar una piedra al panal, pero justo cuando lo va a hacer lo interrumpen los nativos y le impiden hacerlo. Sin embargo, el padre promete volver. Arthur informa a su madre que irá a una fiesta de celebración y le dice que será en el jardín y su madre no le cree. Le dice que mientras no salga del patio, puede ir a donde sea. Luego de una discusión con el suegro, el sonsonazo del padre decide irse de la casa de una vez. Pero Arthur no quiere irse y le dice a su madre que lo convenza para, no irse. Pero su madre lamentablemente no logra convencerlo. Justo cuando se está despidiendo, aparece una araña que le entrega un grano de arroz con una inscripción en el que dice que los Minimoys están en peligro. Este le avisa al abuelo, pero ya tenían que irse. Y el sonsonazo de su padre les apura y les apura. Finalmente se van. Triste y sin poder hacer nada, siguen su viaje hasta que se detienen a una gasolinera porque la esposa necesitaba entrar al baño. Y es ahí justo cuando Arthur aprovecha para escapar y volver donde su abuelo. Quieren hacer el ritual para volver al mundo de los Minimoys, pero justo cuando lo va a hacer, el cielo se nubla y la luna se oculta, así que no le da más opción que ir al mundo de una manera más peligrosa y sin miedo Arthur accede. El ritual comienza cuando lo empiezan a atar con unas lianas hasta inmovilizarlo y después uno de los nativos le echa una gota de un líquido naranja que pareciera que es miel. Inmediatamente empieza a brillar y los nativos empiezan a jalar más y apretar más la soga, tapando por completo a Arthur mientras parece que se descompone y se vuelve una gota que el nativo jefe echa en el ojo del telescopio y así logran llegar al mundo de los Minimoys. Todo muy turbio, ¿eh? Después de esto, Arthur cae donde un bar y el dueño lo recibe. Arthur le pide que lo guíe a donde los Minimoys para poder ayudar a la princesa Selenia. Así que llegan a la ciudad de las luces, donde el dueño le cuenta cómo es que se hizo tan activa la ciudad. Y fue porque hace un tiempo hubo una gran cosecha y todos se volvieron ricos abriendo negocios y bares. De ahí van a buscar a Ripley, que es el sobrino del dueño, para que éste les brinde información y luego de hacer un saludo muy largo,
les estafa diciendo noticias que casualmente están pasando a sus espaldas. Y es que el príncipe Betabesh está arrestado y está siendo trasladado por unos bichos unicornios. Así que para poder rescatarlo, el dueño crea una distracción conversando con un viejo conocido, impidiendo que pueda pasar el bicho que trasladaba al príncipe. Arthur intenta sacarlo de esa celda gracias a un artefacto que estaba en el bolsillo del príncipe. La multiherramienta que siempre llevaba en la primera película, pues también la tiene acá. Así que después de buscar algo útil, logra sacarlo. Pero también hace mucho ruido, alterando a las guardias. Así que empieza la persecución, donde Arthur y el príncipe Betabesh escapan en una mariquita, llegando al sótano de la casa, donde también son perseguidos por ratas. Pasan por un ducto de ventilación, llegando al jardín, donde finalmente los pierde uno por uno al soltar los gusanos que iluminaban y que atraían a las luciérnagas que los perseguían. En eso se despierta la abuela de Arthur, encontrando a los nativos y al abuelo conversando mientras sostenía una casaca de Arthur. Ella se da cuenta que Arthur volvió al mundo de los Minimoys. Justo en ese momento llegan los padres de Arthur, que volvieron a toda prisa a darse cuenta que Arthur no estaba en el carro. Se nota que pasaron por mucho, ya que su ropa está totalmente sucia y ellos también. Al menos ahora están mostrando interés por Arthur, no como en la primera película. El padre de Arthur y su suegro conversan sobre Arthur, donde el padre le confiesa que a veces es muy sobreprotector porque aún lo ve tan pequeño e indefenso. Y luego ellos dos van a buscar el auto que quedó varado en la carretera. Luego vemos cómo Arthur y el príncipe Betabesh despiertan dentro de un capullo, el cual se abre y ellos caen encima de una hermosa mariposa, que después de un rato se lo come un pájaro, cayendo ellos encima de una telaraña, donde el príncipe demuestra que puede domar fácilmente a la araña que estaba a punto de comerlos, contándoles que este de pequeño trabajó en una granja de arañas. ¡Qué afortunada coincidencia! Los gritos de la madre de Arthur despiertan a todos, el cual fue ocasionado porque la madre de Arthur les tiene miedo a los insectos y justo vio uno al despertar. Todos van a calmarla mientras el padre hace una llamada a la policía. En su camino, el príncipe le cuenta que no fue él quien envió la carta de auxilio y se les hace raro. Logran llegar al palacio, donde se les informa que se había cancelado el banquete porque al final nunca apareció Arthur. Al enterarse que Arthur volvió, el rey se apresura a ponerse ropa elegante y van a recibirlo. Todos lo saludan en su camino y le dan una cálida bienvenida. El rey recibe a Arthur y le dice que ellos no fueron los que enviaron la señal de auxilio. Arthur procede a contarle cómo fue que llegó hasta el palacio. A continuación, el chef empieza a servir el banquete de bienvenida. Antes de comer, Arthur le dice al rey que quiere ver a la princesa Selenia y la van a buscar a su habitación. Pero no está, así que al no encontrarla, Arthur empieza a pensar que tal vez ella lo olvidó, pero le explican que ella jamás lo olvidó y que en todo este tiempo ella se esmeró en mejorar en los ámbitos como en el canto, donde le enseñó un ruiseñor. También aprendió defensa personal con Beto, su entrenador, que es de una especie similar a las mantis religiosas, y a pesar de las dificultades, ella persistió. Al final le cuentan que horas antes ella se encontraba lista para recibir a Arthur. Esperó y esperó, pero al final él no apareció, así que ella se puso muy triste y se fue de la aldea, tal vez para desahogar sus penas en la oscuridad. Justo en ese instante anuncian que la princesa Selenia ha regresado. Al darse cuenta de esto, Arthur corre a la puerta para ver a la princesa. Arthur finalmente ve a la princesa, pero también aparece el malvado Maltasar, quien tiene de rehén a la princesa. Todos se asustan y Arthur le dice que él le va a dar su vida a cambio de la princesa. Arthur deduce que Maltasar fue el que envió el mensaje de auxilio para hacer que él venga abriendo el pasaje y que luego pueda usarlo para volver a su forma grande. Maltasar se asombra de cómo dedujo su plan y procede a contar cómo fue que empezó a idear ese gran maravilloso plan. Después de que Arthur lo derrotara, o sea en la primera película, él vagó por los niveles más bajos con el único propósito de vengarse. Encontró las entradas y salidas donde podía ver a todos en la casa. Así que observó a la abuela de Arthur y le asombró todas las máquinas como el refrigerador, la cocina y los demás artefactos. Le asombró cómo hacían todo bien, a diferencia de la madre de Arthur, que era torpe y no hacía nada bien. Él se dio cuenta que su única debilidad al final seguía siendo su tamaño, así que ideó un plan escribiendo un mensaje de auxilio en el grano de arroz. Y justo cuando volvió al reino por pasajes que solo él conocía, se encontró con la princesa vagando por las planicies donde él la raptó. Yape princesa, usa todo lo que te enseñó la mantis esta, métele una patada en los huevos. Llegan al portal donde está el telescopio para poder cumplir su propósito. Aquí el guardián está procediendo con el ritual para activar el portal.
mientras Arthur trata de convencer a Maltasar para que deje a Selenia, ya que ya no le será útil. Y cuando Maltasar está a punto de atravesar el portal, Arthur le arroja el artefacto del príncipe Metamesh, liberando al fin a la princesa. Entonces, gracias al empuje, se malposiciona Maltasar y entra al portal con mucho impulso, atravesando el portal de forma brusca, cayendo en unos arbustos lejanos. Y como era de esperarse, Arthur y Selenia se meten un tremendo chape, como debería ser, pues, ¿no? Mientras los nativos se preguntan, ¿qué fue lo que salió volando? Maltasar cae en una piedra y está a punto de ser devorado por una mariquita. Justo en ese momento se hace grande y él se come a la mariquita. El abuelo y todos los nativos se dan cuenta que el telescopio está muy dañado y ya no se podrá usar, mientras el padre está buscando en el bosque a Arthur, pero termina encontrándose con el malvado Maltasar y, estupefacto, corre del lugar. La película acaba con Maltasar feliz, riéndose de forma malvada al ver que cumplió su prometido y con un mensaje de continuará.